Bien, entonces, en resumen, la planificación es el proceso de escritura que le permite tomar conciencia de la situación comunicativa en la que usted va a intervenir para preparar un escrito con determinada finalidad. Podemos distinguir tres pasos, que ya los vimos. Primero, análisis de la situación, es decir, cómo generar ideas, que viene atendiendo a la forma. Y por último, la elaboración del proyecto. Análisis de la situación del escrito. Entonces aquí vamos a internarnos un poco más, irnos al detalle de qué es ese análisis de la situación del escrito. Pues primero, identificar la finalidad de lo que estoy escribiendo. ¿Para qué escribo? ¿Sí? ¿Para qué? Para comunicarme, para interactuar, para solicitar, para pedir, para aclarar, para dar una instrucción a un compañero, a un colaborador. ¿Para qué escribo? Segundo, ¿cuál es la situación? ¿Por qué escribo el texto? ¿Sí? El texto lo escribo porque me lo están pidiendo. El texto lo escribo porque necesito dar una instrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Que es muy diferente el para qué. Tercero, el propósito. ¿Qué deseo lograr? Una cosa es lo que usted escribe y otra cosa es lo que usted requiere o está buscando. ¿Qué es lo que desea conseguir con esa comunicación? Usted escribe una circular a todos los compañeros de la empresa solicitándole que el próximo viernes lleguen una hora antes y todos con jean y camiseta blanca. ¿Qué desea lograr? Pues usted que se cumpla la instrucción, ¿sí? Ese es el propósito. Cuarto, la definición. Usted tiene que definir los objetivos y la justificación. ¿Para qué? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Listo? Y por último está el asunto. ¿Qué mensaje desea transmitir? ¿Cuál es el tema? El asunto es el tema o el referente. ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir? ¿Sí? Entonces, usted le dio la instrucción a los compañeros de que el próximo viernes todo el mundo llegue una hora antes con jean y camiseta blanca. ¿Usted qué mensaje desea transmitir? Pues desea que los compañeros se integren a partir de una actividad lúdica, que van a tener un momento recreativo, de sano esparcimiento, etc. Bien, ¿cuál es el asunto? Otra etapa, que es la generación de ideas, que ya la veíamos ahí, consiste en buscar datos que puedan ser útiles para elaborar el texto, hacer minería de datos, documentarse acerca del tema, investigar y utilizar técnicas para desarrollar ideas, que ahorita les voy a dejar una al final de esta explicación. Y por último está la elaboración del proyecto. Consiste en preparar un esquema, un bosquejo, un borrador, una guía o una propuesta del proyecto que usted va a escribir. Elaboración del proyecto significa elaborar una imagen o un esbozo, que es lo mismo que un bosquejo, en el que se diseñe mediante líneas, signos, anotaciones, círculos, estrellas, nubes, jerarquías. Hay personas que se apoyan mucho de manera mnemotécnica a la hora de escribir, con líneas, con trazos, con corchetes, con círculos, con llamados de alerta. Eso le sirve para identificar qué de lo que usted está escribiendo es más relevante y qué no es tan relevante. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, una herramienta, una técnica que se llama tejido de ideas. ¿Sí? Entonces, esto lo comparto para que lo hagan en sus cuadernos como un ejercicio personal. Cómo y a partir de qué insumos yo puedo empezar a generar ideas para escribir. Entonces, aquí en la pantalla ustedes ven un nombre propio
Colombia. Bien, entonces cuando usted ve ese nombre, usted se puede imaginar la gente que habitamos en este país, en Colombia, se puede imaginar los mares, la selva, las ciudades, la fauna, se puede imaginar la bandera, se puede imaginar la selección de fútbol, se puede imaginar muchas cosas, ¿sí? Ese es el significante, ¿bien? Pero aquí yo le doy como insumo Colombia. Entonces vamos a definir 6 razones por las cuales Colombia es reconocida de manera positiva en el exterior. Bien, aquí las tenemos. Entonces, por un lado está el deporte, por otro lado está la agricultura, por otro lado está la gastronomía, por otro está la cultura. Acá tenemos el turismo y cerramos con la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la riqueza de fauna y flora que tiene nuestro país. La fauna es todo lo que tiene que ver con los animalitos, ¿sí? Y la flora es todo lo que tiene que ver con la vegetación. Bien, entonces aquí yo ya empiezo a segmentar en temas y subtemas para poder generar ideas, para hacer un tejido de ideas. Entonces, por ejemplo, si usted decide escribir acerca del deporte en Colombia, pues entonces usted empiece a hacer estas preguntas básicas que yo les voy a poner aquí. Entonces, deporte en Colombia. ¿Okay? Ese es su tema principal. ¿Listo? Entonces, usted primero pregunte, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué va a escribir? Pero aparte de que va a escribir, usted va a hablar sobre el deporte. Nosotros, Colombia es potencia suramericana en deporte, ¿sí? Entonces, ¿el qué? Entonces vamos a hablar de potencia suramericana. ¿Listo? Usted puede también seguir preguntando, ¿cómo? Usted puede decir, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? Entonces se logra gracias a muchas cosas, al esfuerzo de los deportistas, a la disciplina, al biotipo de los deportistas, al apoyo que se le da a los deportistas, a la inversión, a muchas cosas. ¿Listo? Entonces usted puede seguirse preguntando qué, cómo, para qué. ¿Sí? Y son preguntas que cada que usted le haga al texto o al tema del cual usted va a escribir, pues le va a dar insumos para escribir un texto. ¿Sí? Entonces, mire, ya que usted tiene dos temas que usted, o dos ideas que usted puede construir y desarrollar a partir de un párrafo. Entonces, Colombia es una potencia suramericana en deporte. ¿Cómo se logra? Pues primero usted tiene que decir por qué Colombia es una potencia. Tenemos campeones mundiales de patinaje, el actual campeón del Tour de Francia es colombiano, tenemos deportistas destacados en las artes marciales, tenemos un momento muy positivo en la exportación de jugadores de fútbol. Entonces usted puede ir tocando aspectos de manera particular y va redactando y va organizando las ideas de ese texto. Bien, lo mismo con cualquiera de estos temas que usted escoja. Ahí le acabo de dar el ejemplo del deporte. Usted puede hablar de la agricultura, ¿sí? Puede hablar de la gastronomía, puede hablar de la cultura, el turismo. Colombia es un destino turístico en Sudamérica por preferencia en los últimos 5 años. Ha crecido mucho el turismo, ¿sí? Entonces usted puede indagar, obviamente, ustedes no tienen toda la información en su cabeza, pero pueden empezar a indagar a partir de las preguntas que ustedes generen. Ustedes pueden indagar, preguntar cifras, datos, y a partir de toda esa información que consigan, empiezan a elaborar un texto
coherente, fluido en sus cuadernos. Entonces, esta técnica que se llama tejido de ideas le permite a usted ir elaborando un texto a partir de unas ideas que se convierten en párrafos y luego esos párrafos se convierten en ideas. Entonces, ojo, no le estoy diciendo que estas preguntas las meta en el texto. No, señor. Estas preguntas son un insumo que le permiten a usted sacar esta información, que realmente esto es lo que me importa meter en el texto. No la pregunta, sino lo que resulta en la pregunta, ¿sí? Entonces, a partir de aquí puede salir un párrafo, aquí otro párrafo, de aquí otro párrafo. Y finalmente usted puede tener un texto coherente, que tenga un inicio, una introducción, un cuerpo, un desarrollo, una conclusión o un desenlace. ¿Entendido? Entonces, espero que haya quedado claro este tema sobre cómo producir textos. Ahora, este es un ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. Usted puede contar su día en un minuto. ¿Cómo? Primero, en 6 líneas, describa su día. Describa. Y luego, en otras 6 líneas, describa los 6 días anteriores. Entonces, esto lo que obliga es a que usted organice muy bien las ideas y traten de escribirlas de manera comprimida, de manera breve, de manera sucinta. Entonces, este ejercicio lo que pretende es que usted sea breve a la hora de escribir. Bien, entonces vamos a dejar hasta allí. Espero que estos dos ejercicios y toda la explicación al respecto les sirvan para poder desarrollar de una mejor manera los textos a los cuales ustedes se vayan a enfrentar cuando sus docentes, cuando sus jefes o cuando usted mismo o usted misma requiera hacer un texto o redactar un texto con un grado de complejidad alto. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.